En los videos pasados te platicamos un poco de la parte oscura detrás de los principales eventos deportivos. Y sí, banda, ha sido un camino largo, revelador y decepcionante, teniendo como principal protagonista a la infamia. El 5 de septiembre de 1972, durante la segunda semana de los Juegos Olímpicos, a las 4 de la mañana, 8 hombres armados, miembros del grupo extremista palestino Septiembre Negro, asesinaron a 11 miembros del equipo olímpico israelí y a un policía. Fue difícil platicar de ello, pues sin duda alguna el deporte nos ha brindado la oportunidad de presenciar momentos que quedan para la historia y que sobresalieron por la hermandad, la alegría y la unión, pero no podemos olvidar el cochinero detrás de algunos de estos eventos. Yo soy Hugo Lee y esto es Desde la Grada. 2 de octubre no se olvida, la historia negra detrás del deporte, parte 3. Juegos Olímpicos de 1968, la masacre de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, México viviría en lo que sigue siendo uno de los días más oscuros en la historia de este país. En la Ciudad de México ocurrió una matanza, así es, una matanza, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde más de 300 personas fueron acribilladas por las llamadas autoridades del país, cuyo propósito es salvaguardar los derechos de los individuos establecidos en la Constitución. La capital mexicana fue designada como sede para la edición número 19 de los Juegos Olímpicos, evento que tiene como principal propósito unir al mundo a través del deporte. La Olimpiada tiene una característica especialísima. Será a la vez la fiesta del músculo y de la cultura. Sus escenarios, además de los campos deportivos, serán los teatros, los museos, la pantalla, el aula. La decisión fue unánime y el Comité Olímpico Internacional daría la oportunidad a las autoridades mexicanas de organizar la justa olímpica, por primera vez en un país en vías de desarrollo y la primera en América Latina. Porque eso pasa en los juegos que dice uno, pues hombres son locales. ¿Qué va a pasar en las Olimpiadas? ¿Qué van a decir por allá? ¿Que somos unos salvajes? ¿Eso quieren? El movimiento estudiantil aprovechó los reflectores de estos Juegos Olímpicos como oportunidad para atraer la atención a los abusos gubernamentales con antecedentes importantes desde 1942. El 26 de julio del 68, numerosos politécnicos y universitarios se dirigieron a la Plaza de la Constitución para protestar contra las agresiones a los estudiantes ocurridos unos días antes. En un pleito menor en que se enfrentaron estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN contra alumnos de la preparatoria Isaac Ochorenta incorporada a la UNAM. Esta marcha pretendía reprobar la brutal intervención policíaca contra los estudiantes, pero como es usual, fueron reprimidos, esta vez por el batallón 19 de los llamados granaderos. El saldo de este ataque fue más de 500 personas heridas, de acuerdo con información de la agencia de noticias AFP. Ese día es recordado como el Día D, pues desde entonces no pararon las agresiones por parte de las autoridades en contra de los estudiantes. Sí, personas que cursaban la preparatoria o la universidad eran vistas como amenazas para el gobierno. Repito, estudiantes eran vistos como amenazas para el gobierno mexicano. Todo detonó el 30 de julio cuando el ejército intervino. Los militares, con el disparo de una bazuca, una puta bazuca, destruyeron la puerta de la Prepa 1, ocupando las preparatorias número 2, la 3, la 5 de la UNAM, la vocacional 5 del IPN. Durante estos primeros días hubo más de 1000 estudiantes detenidos, unos 400 heridos y se dice que 4 asesinados. Durante los siguientes días, la huelga estudiantil es votada masivamente en todas las escuelas del IPN, de la UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo y algunas universidades privadas y de provincia. Prácticamente una huelga general en la educación media y superior, con un simple pliego petitorio entre los que destacan los siguientes puntos: libertad a los presos políticos, extinción del cuerpo de granaderos, eliminación de instrumentos de represión directa y no creación de órganos similares, indemnización a las familias de muertos y heridos. Fue así como llegó el 2 de octubre. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, ordenada por el comandante en jefe, el presidente de la República, el señor Gustavo Díaz Ordaz, en contra de una manifestación pacífica de estudiantes. Repito, estudiantes.
Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, infiltrados entre los estudiantes y maestros, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar a los manifestantes. Los miembros del batallón Olimpia, vestidos de civiles y portando un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento. Minutos antes de las 6 de la tarde, el mitin estaba casi por finalizar cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon unas bengalas, señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes. Madres, hijos, profesores, obreros o cualquiera que por error estuviera en la plaza. En medio del caos, la población civil reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin ninguna orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado de ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30 decesos, según las autoridades en ese tiempo. En los hospitales se reportaron más de 53 heridos graves. No obstante, se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2000. Con el paso de los años y gracias a diversos testimonios, la apertura de archivos y expedientes sobre aquel movimiento se conocieron las verdaderas cifras. En el 2006, el reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado mencionó que no es posible dar un número exacto, aunque en el informe consignó alrededor de 350 decesos. Sí, 350 estudiantes, 350 almas. Tan solo 10 días después, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguraría en Ciudad Universitaria los Juegos Olímpicos. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. El mismo responsable del genocidio en contra de estudiantes el 2 de octubre. Pero lo más importante, banda, aquí es tú qué opinas. ¿Conocías alguna de estas historias? O peor, ¿sabes de algún pasaje oscuro detrás de tu disciplina favorita? ¿Concuerdas con nosotros que el gobierno debería ir a chingar a su madre? Cuéntanos en los comentarios, síguenos en redes sociales, puedes encontrarnos como Desde la Grada. Dale like, comparte si te gustó el video si quieres más temas así. Yo soy Hugo Lee y nos vemos en la siguiente historia de pinche gobierno. 2 de octubre no se olvida. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Le atraviesa la cabeza. Y nos dijeron, van para atrás. Entonces todos pues, espantados nos fuimos para atrás y al suelo, los hijos de la chingada, que aquí los vamos a tronar. Y nos ponen con las manos en la pared, nos obligan a bajarnos los pantalones. Finalmente, supongo que como a las 8:30 de la noche, empezaron a mover cadáveres
a levantar heridos. La morgue local se llena de cuerpos, entre ellos, mujeres y niños. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida. Estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste,